Capítulo 19. Bellamy. Bellamy se detuvo para recolocarse al hombro el ave que había cazado. La discusión con Clark lo había alterado tanto que había cogido el arco y había echado a correr hacia los bosques como alma que lleva el diablo. Solo después de haber abatido un ave junto al arroyo empezó a tranquilizarse. Era una buena pieza, su primera ave, mucho más difícil que los animales terrestres, y las plumas le vendrían de maravilla para rematar las flechas que estaba confeccionando y que pensaba llevar consigo cuando Octavia y él se separasen del grupo. Ahora de vuelta en el campamento, reparó en que no había visto a Octavia desde primera hora de la mañana. Se inquietó. Debería haber hablado con ella antes de marcharse. La hoguera ya estaba encendida y varias caras se volvieron a mirar a Bellamy cuando se acercó. Pero nadie sonreía. Se cambió la pieza de hombro para que la vieran mejor. ¿Por qué demonios lo miraban con esas caras? El sonido de un grito airado atrajo su atención hacia el grupo que se había congregado en el extremo más alejado del claro, cerca de los restos del accidente. Estaban apiñados alrededor de algo tendido en el suelo. Jadeó al darse cuenta de que la figura se movía. Cuando la reconoció, su confusión mudó en la explosión de rabia más intensa que había sentido en su vida. Era Octavia. Tiró el ave al suelo y echó a correr. ¡Apártense!, gritó Bellamy, abriéndose paso hacia el centro del corro. Octavia yacía en tierra, llorando a lágrima viva. Graham y unos cuantos arcadios se agalopaban sobre ella con un brillo demente en los ojos. «¡Déjenla en paz!». Se abalanzó hacia su hermana, pero antes de que pudiera alcanzarla, un brazo le rodeó el cuello como un torno de acero. Él resolló y miró a su alrededor, desesperado. Plantado ante él, Wells lo observaba con una expresión fría e implacable. «¿Qué diablos?», farfulló Bellamy. «¡Apártense!». Al ver que Wells no se movía, el gualdenita apretó los dientes e intentó embestirlo, pero la persona que lo tenía sujeto se lo impidió. «¡Suéltame!». Dio un codazo hacia atrás, tan violento que su captor lo soltó con un gruñido. Octavia seguía en el suelo, con los ojos muy abiertos del miedo. Paseaba la vista de Bellamy a Graham, que estaba plantado ante ella. «Será mejor que me digas ahora mismo qué está pasando», ordenó Bellamy entre dientes. «Hace un rato te oí hablar con Clark sobre las medicinas perdidas», explicó Wells con una tranquilidad insufrible. Nadie aparte de Octavia conocía su existencia. «Yo no he cogido nada», sollozó la niña. Se enjuagó la cara con el dorso de la mano y sorbió. «Todos se han vuelto locos». Octavia se levantó temblando y dio un paso hacia Bellamy. «Tú no vas a ninguna parte», le espetó Graham, que la cogió por la muñeca para retorcérsela a la espalda. «¡Suéltala!», gritó Bellamy. Se lanzó contra Graham, pero Wells se interpuso, y esta vez le tocó a Bellamy que le retorcieran el brazo. «¡Suéltenme!», forcejeó para liberarse, pero varias manos se apresuraron a sujetarlo. «Miren», prosiguió Bellamy, que intentaba en vano no alzar la voz. «Mi hermana lleva herida desde que aterrizamos. ¿De verdad creen que está en condiciones de robar unas medicinas y sacarlas del campamento?». «Ayer me siguió a los bosques», repuso Wells sin alterarse. «Caminamos un buen trecho los dos juntos». Bellamy intentó zafarse de los brazos que lo apresaban, incapaz de contenerse al comprender lo que Wells insinuaba. Si se atrevía a ponerle una mano encima a su hermana. «Tranquilízate», dijo Wells. Le hizo un gesto a un chico de Walden, que se acercó con un trozo de cuerda. «Pues dile a ese mierda que aparte sus asquerosas manos de mi hermana», replicó Bellamy. Clark apareció de repente abriéndose paso entre la multitud. «¿Qué pasa aquí?», preguntó. Abrió unos ojos como platos al ver a Octavia. «¿Te encuentras bien?». La niña negó con la cabeza, hecha un mar de lágrimas. «Solo queremos que Octavia nos diga dónde están los medicamentos», repuso Wells con calma. «Luego decidiremos qué hacer». «No los tengo», instó ella con voz ronca. «Sabemos que mientes», intervino Graham. Octavia gritó cuando éste le retorció aún más la muñeca. Bellamy volvió a forcejear. «Así solo conseguirás empeorar las cosas». «¿Y qué van a hacer?», le preguntó Bellamy a Wells con rabia. «¿Atarnos a los dos?». «Exacto», respondió Wells apretando los dientes. «Encerraremos a Octavia hasta que nos diga dónde están las medicinas o hasta que encontremos algún indicio que apunte a otra persona». «¿Encerrarla?».
Bellamy miró a su alrededor con ademán teatral. ¿Y dónde? Si se puede saber. Clark dio un paso adelante con expresión crispada. Yo paso casi todo el día en la enfermería, dijo en tono hosco. Octavia se puede quedar allí. Le echaré un ojo para asegurarme de que no se larga. ¿Hablas en serio? Bufó Graham. ¿Te roban los medicamentos en las narices y lo único que se te ocurre es echarle un ojo? Clark se volvió hacia Graham, enfurruñada. Si no te parece bien, Graham, puedes montar guardia en el exterior. Esto es absurdo. Bellamy se echó a temblar, a medida que la ira se transformaba en cansancio. Mírenla, dijo casi sin fuerzas. ¿De verdad les parece tan peligrosa? Desátenla y prometo no perderla de vista. Escudriñó a la multitud que se había congregado en torno a ellos en busca de alguna cara amable. Tenía que haber alguien que se diese cuenta de que todo aquello eran chorradas, pero la gente evitó su mirada. Están todos locos. Miró a Graham con cara de asco. Le has tendido una trampa. Has sido tú el que has robado los medicamentos. Graham soltó una risilla y echó una ojeada a Asher. Ya te he dicho que saldría con esas. Caía la tarde y las nubes habían tejido un manto gris en lo alto. Bellamy suspiró con fuerza. Muy bien, piensen lo que quieran, pero desaten a Octavia y déjenos marchar. Abandonaremos el campamento para siempre. No tocaremos vuestro precioso equipo. Se volvió a mirar a su hermana, pero no parecía muy conforme con la idea. Se había quedado de piedra. No volverán a vernos. Una expresión de dolor traicionó a Clark, que enseguida volvió a escudarse tras su máscara de chica dura. Lo superará. Pensó Bellamy con amargura. Encontrará otro con el que retosar por el bosque. Ni soñarlo, objetó Graham con una sonrisa cruel. No hasta que hayamos recuperado los medicamentos. No podemos permitir que nadie muera solo porque tu hermana sea una drogadicta. Bellamy creyó estallar de rabia al oír la acusación. Apenas podía contener las ganas de estrujar el cuello de Graham entre los dedos. Ya basta, interrumpió Clark, levantando una mano. Sacudió la cabeza en dirección a Graham. Yo soy la primera que quiere recuperar las medicinas, pero así no nos ayudas. De acuerdo, replicó Bellamy, pero yo la llevaré a la tienda, y nadie volverá a ponerle las manos encima. Se zafó de sus captores y echó a andar hacia Octavia. Cogiéndola de la mano, miró a los ojos a Graham. Te arrepentirás de esto, dijo en tono bajo y amenazante. Bellamy rodeó con el brazo a su temblorosa hermana. Mientras la conducía al hospital de campaña, se juró algo a sí mismo. No se detendría ante nada con tal de proteger a su hermana, como había hecho siempre. Era la tercera vez que los visitaban los guardias en pocos meses. Aquel año, las visitas habían aumentado y Octavia se estaba haciendo mayor. Bellamy no quería pensar en lo que pasaría la próxima vez, pero era consciente de que no podrían esconderla para siempre. No me puedo creer que hayan mirado en el armario, dijo su madre con un hilo de voz. Contemplaba fijamente a Octavia, que descansaba en el sofá. Gracias a Dios que no se ha echado a llorar. Bellamy observó a su hermana pequeña. Todo en ella era minúsculo, desde los diminutos pies cubiertos por los peucos hasta aquellos dedos en miniatura. Todo, salvo los mofletes y los enormes ojos, siempre brillantes de lágrimas que no llegaba a derramar. Era normal que una niña de 2 años fuera tan silenciosa. Presentía quizá lo que pasaría si la encontraban. El niño se acercó al sofá y se sentó junto a Octavia, que se volvió a mirarlo con sus ojos de azul intenso. Bellamy cogió entre los dedos uno de aquellos bucles oscuros y relucientes. Era idéntica a la cabeza de muñeca que había encontrado rebuscando entre las reliquias del almacén. Había estado a punto de llevársela a Octavia, pero luego había pensado que necesitaban más los créditos que le darían por ella en el intercambio. Tampoco estaba seguro de que una cabeza sin cuerpo fuera un regalo apropiado para un bebé, ni siquiera una tan bonita como esa. Sonrió cuando Octavia le aferró el dedo con su puñito. ¡Ey, devuélvemelo!, le dijo, fingiendo que le hacía daño. La niña sonrió, pero no se rió. Bellamy no recordaba haber oído nunca una carcajada de su hermana. Ha estado demasiado cerca, murmuraba su madre para sí mientras se paseaba de un lado a otro. Demasiado cerca, demasiado cerca. Mamá, ¿te encuentras bien?
le preguntó Bellamy, otra vez muy asustado. La mujer se acercó a la pila, que rebosaba platos sucios. Aunque aquella misma mañana habían dispuesto de 1 hora de agua, Bellamy no había tenido tiempo de lavarlos todos antes de que llegaran los guardias. Pasarían otros 5 días antes de que volvieran a dar el agua. Se oyó un ligero golpe procedente del pasillo, seguido de una carcajada. La mujer ahogó un grito y miró a su alrededor. «Métela en el armario». Bellamy tendió un brazo para proteger a Octavia. «No pasa nada», tranquilizó a su madre. «Los guardias han marchado hace un momento. Tardarán un tiempo en volver». Ella dio un paso adelante. Abría los ojos de par en par, con cara de espantada. «Sácala de aquí». «No», replicó Bellamy, que se levantó del sofá y se colocó delante de Octavia. «Ni siquiera eran los guardias. Ha sido alguien haciendo el tono. No hace falta que vuelvas a meterla allí dentro». Octavia gimoteó, pero guardó silencio en cuanto su madre clavó en ella su mirada desorbitada. «Oh, no, 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 no», musitaba la mujer a la vez que se mesaba el despeinado cabello con expresión extraviada. Apoyó la espalda contra la pared y se dejó caer hasta desplomarse en el suelo con fuerza. Bellamy echó un vistazo a Octavia antes de caminar despacio hacia su madre. Se arrodilló a su lado con delicadeza. «¿Mamá?» Un tipo de miedo distinto al que había sentido durante la inspección se adueñó de él. Aquel terror era frío y parecía manar de su estómago hacia la sangre, que se le helaba por momentos. «No lo entiendes», le dijo ella casi sin voz, con la mirada perdida en el infinito. «Me van a matar. A ti te llevarán y a mí me matarán». «¿Me llevarán a dónde?», preguntó el chico temblando. «No puedes tener las dos cosas», susurró ella, agrandando los ojos. «No puedes tener las dos cosas». Parpadeó y enfocó la mirada en Bellamy. «No puedes tener una madre y una hermana». Capítulo 20. Glass. Glass subió el último tramo de escaleras y tomó el pasillo camino de su casa. No le preocupaba que los guardias le dieran el alto por haberse saltado el toque de queda. Se sentía como si flotara, ligera como una pluma. Se deslizaba en silencio por el corredor. Se llevó la mano a los labios buscando el recuerdo del beso de Luke, y sonrió. Eran poco más de las 3 de la mañana. La nave estaba desierta, y las luces iluminaban el pasillo con un tenue fulgor. Separarse de Luke le provocaba un dolor casi físico, pero no quería arriesgarse a que la pillara su madre. Si se dormía enseguida, a lo mejor podía enredar a su mente para hacerle creer que el cuerpo cálido de Luke estaba allí, acurrucado a su lado. Apretó la almohadilla de la puerta con el pulgar y entró sin hacer ruido en su casa. «Hola, Glass». Su madre le estaba esperando en el sofá. Glass ahogó un grito y empezó a farfullar. «Hola, yo estaba...». Tropezando con las palabras, buscaba una excusa plausible que explicara por qué había salido en mitad de la noche, pero no podía mentir. Ya no sobre aquello. Guardaron silencio unos instantes, y aunque Glass no distinguía la expresión de su madre, notaba la rabia y la confusión que irradiaba. «¿Has estado con él, verdad?», preguntó Sonja por fin. «Sí», respondió Glass, aliviada de decir la verdad por una vez. «Mamá, le quiero». La mujer dio un paso adelante, y Glass advirtió que aún llevaba puesto un vestido de noche negro. También tenía restos de carmín en los labios, y emanaba un leve tufo de perfume rancio. «¿Y tú a dónde has ido esta noche?», le preguntó Glass con cansancio. Se estaba repitiendo la misma historia del año pasado. Desde que su padre se había marchado, la mujer apenas estaba en casa. Salía hasta altas horas de la noche, y a veces dormía durante el día. A Glass ya no le quedaban fuerzas para sentir vergüenza ajena por la conducta de su madre, ni siquiera para enfadarse. Lo único que sentía era una vaga tristeza. Los labios de Sonja se torcieron con una horrible sombra de sonrisa. «No tienes ni idea de lo que he tenido que hacer para protegerte», se limitó a decir. «Debes mantenerte alejada de ese chico». «¿Ese chico?». Glass se encogió. «Ya sé que lo consideras...». «Basta», la cortó su madre. «¿No te das cuenta de la suerte que tienes de estar aquí? No dejaré que mueras por culpa de un mugriento gualdenita que seduce a las chicas de Fénix y luego las deja tiradas». «Él no es así», exclamó Glass casi chillando. «Ni siquiera le conoces».
No le importas lo más mínimo. Estabas dispuesta a morir para salvarlo, y seguro que mientras andabas confinada, ni se acordó de ti. Glass hizo una mueca de dolor. Era verdad que Luke había empezado a salir con Camille, mientras ella se encontraba confinada, pero no podía culparlo. No después de todas las barbaridades que le había dicho cuando rompió con él, desesperada por mantenerlo a salvo. Glass. La voz de Sonja temblaba, de tanto que se esforzaba por conservar la calma. Siento ser tan dura contigo, pero mientras el canciller siga con vida, tienes que ir con cuidado. Si llegase a despertar y encontrarse la menor excusa, la más mínima, para revocar tu indulto, lo haría. Suspiró. No permitiré que vuelvas a poner en peligro tu vida. ¿Has olvidado ya lo que pasó la última vez? Glass no lo había olvidado. Claro que no. El recuerdo era tan imborrable como las cicatrices que la pulsera le había dejado en la muñeca, algo que la acompañaría el resto de su vida. Y su madre ni siquiera sabía toda la verdad. Glass no hizo ni caso de las miradas raras que le lanzaron los guardias cuando cruzó el punto de control y echó a andar por el puente estelar de camino a Walden, que pensaran que iba a buscar drogas si querían. Ningún castigo le dolería más que lo que estaba a punto de hacer. Era más de media tarde, y por suerte, no había nadie por los pasillos. Luke ya habría terminado el turno matutino, pero Carter seguiría en el centro de distribución, donde trabajaba clasificando paquetes nutritivos. Glass sabía que era una tontería. Carter la odiaba, y odiaría aún más cuando supiera que le había roto el corazón a Luke. Pero no soportaba la idea de romper con su novio sabiendo que Carter estaba en la otra habitación. Se detuvo ante la puerta y se llevó la mano al vientre por acto reflejo. Tenía que hacerlo. Ya lo había aplazado demasiadas veces. Tomaba la decisión de romper con él, pero luego, cuando estaba a punto de pronunciar las palabras fatales, le faltaban las fuerzas. La próxima vez, se prometía siempre. Solo necesito verlo una vez más. Pero la barriga empezaba a traicionarla. Aún limitando sus raciones a la mitad, cada vez le costaba más disimular el aumento de peso bajo aquellos vestidos holgados que arrancaban risillas burlonas a Cora. Pronto empezaría a notarse. Y cuando así fuera, le harían preguntas. El consejo querría saber quién era el padre. Si Glass seguía en contacto con Luke, él lo averiguaría y se delataría a sí mismo en un gesto heroico que los condenaría a ambos. Le está salvando la vida, se dijo. Mientras llamaba a la puerta, reparó en que nunca más volvería a estar allí. Aquella sería la última vez que vería sonreír a Luke, como si ella fuera la única chica del universo. Sus propias palabras de aliento le sonaban vacías. Pero no fue Luke quien abrió la puerta, sino Carter, que solo llevaba encima unos pantalones de trabajo. No está aquí, gruñó, entornando los ojos al darse cuenta de que Glass se ruborizaba. Ah, lo siento, dijo ella, retrocediendo un paso instintivamente. Volveré más tarde. Se quedó de piedra cuando Carter le cogió del brazo y le apresó la muñeca con fuerza. ¿Qué prisa tienes? Le preguntó con una sonrisa que helaba la sangre. Espéralo aquí. Seguro que se ha entretenido. Con un gesto de dolor, Glass se frotó la muñeca mientras seguía a Carter al interior. Había olvidado lo alto que era. ¿No has ido a trabajar? Le preguntó con su tono más educado. Se sentó al borde del sofá en el que Luke y ella solían arrellanarse. Con el corazón en un puño, comprendió que nunca volvería a acurrucarse contra su hombro, ni a enredarle los rizos con su cabeza apoyada en el regazo. No me apetecía, respondió Carter cogiéndose de hombros. Ah, dijo Glass, que tuvo que morderse la lengua para no hacer un comentario. Si Carter no llevaba cuidado, volverían a degradarlo, y por debajo del centro de distribución solo quedaba el servicio de limpieza. Lo siento, añadió, porque no sabía bien qué decir. No, no lo sientes, observó Carter mientras daba un trago a una botella sin etiqueta. Glass frunció la nariz. Whisky del mercado negro. Eres igual que todos los cabrones de Fénix, solo te preocupas por ti misma. ¿Sabes qué? Mejor me voy, dijo Glass y echó a andar hacia la puerta. Dile a Luke que pasaré más tarde. Espera, gritó Carter. Glass no le hizo caso y cogió el pomo sin girarse. Pero antes de que pudiera abrirla del todo, Carter alargó una manaza y volvió a cerrarla. Déjame salir, le ordenó Glass, dándose media vuelta. La sonrisa del otro se ensanchó, y ella notó un escalofrío en la nuca. ¿A qué viene eso? Preguntó Carter a la vez que le frotaba los brazos con las manos. Ambos sabemos lo mucho que te gusta visitar los barrios bajos. No te hagas la estrecha. ¿De qué hablas?
Le escupió Glass. Agobiada, intentó apartarse de él sin conseguirlo. Él frunció el ceño y le aferró los brazos con más fuerza. Vas de tía rebelde solo porque te escondes por ahí con Luke. Pero conozco a un montón de chicas de Phoenix como tú, todas son iguales. Sujetándole un brazo, Carter usó la otra mano para hurgarle la cintura del pantalón. Para, dijo Glass forcejeando. El terror ya corría por sus venas. Para, suéltame, le ordenó en voz más alta. Tranquila, murmuró Carter mientras la traía hacia sí y le retorcía los brazos por encima de la cabeza. Glass intentó empujarlo. Por desgracia, Carter pesaba más del doble que ella y no pudo liberarse. Se debatió con fuerza y trató de hincarle la rodilla en el vientre, pero estaba atrapada. No te preocupes, susurró Carter, soplándole un aliento rancio en el oído. A Luke no le importará, me lo debe. Después de todo lo que he hecho por él, además, lo compartimos todo. Glass intentó gritar, pero Carter le aplastaba el pecho y no tenía aire en los pulmones. Empezó a ver puntitos negros. Se iba a desmayar. En aquel momento, la puerta se abrió y Carter saltó hacia atrás como una flecha. Glass perdió el equilibrio y cayó al suelo. ¿Glass? Preguntó Luke al entrar. ¿Te encuentras bien? ¿Qué pasa? Ella intentó recuperar el aliento, pero antes de que pudiera responder, Carter habló desde el sofá, donde ya se había apoyado con un calculado aire de indiferencia. Tu novia me estaba enseñando el baile de moda en Phoenix. Resopló. Me parece que necesita practicar un poco más. Luke intentó captar la mirada de Glass, pero ella desvió la vista. La rabia y el subidón de adrenalina inducido por el miedo le habían desbocado el corazón. Siento llegar tarde. Me he entretenido charlando con Becca y Ali. Se disculpó Luke mientras tendía una mano para ayudarla a levantarse. Becca y Ali eran dos amigos suyos del cuerpo de ingenieros que siempre habían tratado bien a Glass. «Hey, ¿qué pasa?», preguntó con voz queda al ver que ella no respondía a su gesto. Después de lo que había sucedido, lo único que deseaba Glass era arrojarse a los brazos de Luke, dejar que el calor de su cuerpo la convenciera de que todo iba bien. Pero había ido allí con un propósito. No podía aceptar su consuelo. ¿Te encuentras bien? ¿Hablamos mejor en mi cuarto? Glass echó una ojeada a Carter para que le hirviese la sangre de furia y odio. Se levantó. No quiero ir a tu cuarto, declaró en un tono gélido que ella misma no reconoció. Nunca más. ¿Qué dices? ¿Pero qué te pasa? Insistió Luke. Le tomó la mano con suavidad, pero ella la retiró. Glass. A ella se le encogió el corazón al verlo tan confundido. Hemos terminado, dijo sorprendida de su propia frialdad. Un extraño sopor se apoderó de ella, como si sus nervios se hubieran desconectado para protegerla de una tristeza mortífera. ¿De verdad pensabas que esto iba a durar? Glass. Luke hablaba en un tono bajo y desmayado. No estoy seguro de lo que intentas decirme, pero ¿te importaría que sigamos hablando en mi habitación? Intentó cogerle el brazo y ella retrocedió. No. Fingió un estremecimiento de horror y desvió la mirada para que él no viera cómo se le saltaban las lágrimas. Para empezar, no me puedo creer que te siguiera allí. Luke guardó silencio, y Glass no pudo resistirse a mirarlo un momento. La observaba fijamente con expresión herida. Siempre le había preocupado no estar a la altura de Glass, estar privándola de una vida mejor en Phoenix. Y ahora allí estaba ella, utilizando aquellos miedos a los que siempre había quitado importancia para asegurarse de que Luke la detestase. ¿De verdad piensas eso?, le preguntó por fin. Pensaba que nosotros... Glass... Te quiero, dijo con impotencia. Yo nunca te he querido. Le costó tanto pronunciar aquellas palabras que cuando lo hizo, tuvo la sensación de que le arrancaban el alma de cuajo. ¿No te das cuenta? Para mí, esto siempre ha sido un juego. Quería saber cuánto tiempo podía alargarlo sin que me pillasen, pero ya estoy harta, me aburro. Luke le cogió la barbilla y le empujó la cara hacia arriba para obligarla a mirarlo a los ojos. Buscaba alguna señal de que la verdadera Glass seguía allí dentro, escondida. No hablas en serio. A Luke se le rompió la voz. No sé qué pasa, pero esta no eres tú, Glass. Háblame, por favor. Por un breve instante, Glass vaciló. Podía decirle la verdad. Luke la comprendería, seguro.
Le perdonaría todas las barbaridades que acababa de decirle. Ella apoyaría la cabeza en su hombro y fingiría que todo iba a ir bien. Lo afrontarían juntos. Al momento recordó que Luke sería ejecutado. Pensó en la inyección letal que le hundirían en la carne antes de lanzarlo al frío vacío espacial. El único modo de salvar el corazón de Luke era rompiéndolo. Ni siquiera me conoces, dijo ella apartándose. Un dolor caliente y afilado le atravesó el pecho. Toma, concluyó. Parpadeando para ahuyentar las lágrimas, se llevó las manos a la nuca para desabrocharse la gargantilla. Ya no la quiero. Cuando la depositó en la mano de Luke, él la miró de hito en hito, con una expresión horrorizada y conmocionada. Casi sin darse cuenta, Glass salió corriendo del apartamento y cerró de un portazo a su espalda. Siguió corriendo hasta llegar al puente estelar, concentrada en el ruido de sus pasos contra el suelo. Izquierda, derecha, derecha. Solo tienes que llegar a casa, se decía. Solo tienes que llegar a casa. Cuando estés allí, ya llorarás. Sin embargo, en cuanto dobló un recodo, trastabilló y se desplomó en el suelo, apretándose el vientre con las manos. Lo siento, susurró Glass con suavidad, sin saber si le hablaba al bebé, a Luke o a su propio corazón roto. Capítulo 21. Clark. La tensión en el hospital de campaña era tan palpable que Clark apenas si podía respirar. Rondaba en silencio el lecho de Talia, tratando en vano de detener la infección que ya se había apoderado de sus riñones y avanzaba implacable hacia su hígado. Mientras tanto, maldecía en silencio el egoísmo de Octavia. ¿Cómo podía estar allí sentada viendo cómo Talia entraba y salía de la conciencia y no devolver los medicamentos robados? En aquel instante, echó un vistazo al rincón donde Octavia yacía acurrucada. Los carnosos mofletes y las espesas pestañas acentuaban su aspecto aniñado, y la rabia de Clark se transformó en duda y remordimiento. ¿Y si no había sido Octavia? Pero entonces, ¿quién? Miró la pulsera que llevaba clavada a la muñeca. Si Talia aguantaba hasta que llegara la próxima remesa de colonos, se pondría bien. Por desgracia, no había modo de saber cuánto faltaba para eso. El consejo esperaría a tener los datos concluyentes sobre los niveles de radiación, al margen de lo que sucediese en la Tierra. El consejo. Clark lo sabía. Concedería tan poca importancia a la muerte de Talia como a la de Lily. Los huérfanos y los criminales no contaban. Mientras veía a Talia respirar trabajosamente, una furia repentina estalló en su interior. Se negaba a quedarse allí sentada esperando a que su amiga muriese. ¿Acaso los seres humanos no llevaban milenios curando enfermedades antes del descubrimiento de la penicilina? Tenía que haber algo allá en el bosque capaz de detener una infección. Trató de recordar lo poco que había aprendido sobre plantas en clase de biología terrestre, a saber si aquellas plantas seguían existiendo siquiera. Todo parecía haber mutado tras el cataclismo, pero como mínimo debía intentarlo. Vuelvo enseguida, le susurró a su amiga dormida. Sin dar ninguna explicación al chico Arcadio que hacía guardia junto a la tienda, Clark abandonó el hospital a toda prisa y enfiló en dirección al bosque, sin molestarse en coger nada de la tienda almacén. No quería llamar la atención. Sin embargo, no había avanzado ni 10 metros cuando una voz familiar rechinó en sus tímpanos. ¿A dónde vas?, le preguntó Wells a la vez que echaba a andar junto a ella. A buscar plantas medicinales. Estaba demasiado cansada para mentirle, y de todos modos, daba igual. Él siempre pillaba sus mentiras. Por alguna razón, la santurronería que lo había cegado a verdades como puños no le impedía leer en los ojos de Clark todos sus secretos. Te acompaño. Prefiero ir sola, gracias, repuso Clark apretando el paso, como si eso pudiera detener al chico que había cruzado el sistema solar para estar con ella. Quédate aquí por si alguna turba necesita un líder. Tienes razón, la cosa se desmadró un poco ayer por la tarde, dijo él frunciendo el ceño. No quería que le hiciesen nada a Octavia. Solo pretendía ayudar. Sé que necesitas esas medicinas para curar a Talia. Solo pretendía ayudar. Me suena esa frase. Clark se volvió bruscamente a mirarle. No tenía tiempo ni fuerzas para hacer que se sintiera mejor en aquellos momentos. Pues sabes qué, Wells, esta vez también has conseguido que alguien acabara confinado. Él se detuvo en seco y Clark giró la cabeza, incapaz de afrontar su expresión herida. Sin embargo, no pensaba sentirse culpable. Nada de lo que pudiera decirle podría causarle ni una milésima parte del daño que él le había hecho.
Con la mirada al frente, Clark se internó en el bosque, esperando a medias oír unos pasos tras ella. En esta ocasión, sin embargo, solo oyó silencio. Cuando llegó al arroyo, la desesperación había reemplazado la furia que se había llevado al bosque. La científica que había en ella se avergonzaba de su propia ingenuidad. Había sido una boba al pensar que podría reconocer alguna de las plantas que le habían descrito hacía 6 años, y aún más al creer que tendrían el mismo aspecto después de tanto tiempo. Pero se negaba a volver, en parte por orgullo y en parte porque deseaba evitar a Wells al máximo tiempo posible. Hacía demasiado frío para vadear la corriente, así que trepó por la quebrada y caminó por la cresta de la montaña para bajar por el otro lado. Nunca se había alejado tanto. Aquel lugar parecía diferente. Incluso el aire emanaba un aroma distinto al que desprendía cerca del campamento. Cerró los ojos, pensando que así le costaría menos identificar la extraña mezcla de fragancias que no tenía palabras para describir. Era como evocar un recuerdo que nunca te ha pertenecido. El terreno era más llano allí que en ninguna otra zona del bosque. Más adelante, los árboles crecían separados entre sí, tanto que parecían cederle el paso, como si notaran la presencia de Clark y se hubieran retirado a ambos lados para facilitarle el camino. Clark se disponía a arrancar una hoja en forma de estrella cuando un destello la detuvo. Algo encajado entre 2 enormes árboles reflejaba la luz poniente. Con el corazón desbocado, dio un paso adelante. Era una ventana. Despacio, Clark echó a andar hacia ella. Se sentía como en mitad de un sueño. La ventana estaba flanqueada por 2 árboles, que debían de haber crecido entre las ruinas de algún edificio. Al acercarse, descubrió que la ventana estaba compuesta de muchos cristales de colores, y todos juntos creaban una imagen, aunque las grietas le impedían distinguir el motivo. Tendiendo la mano, acarició el cristal con cuidado. Se estremeció cuando el frío de la superficie caló en sus dedos. Por un instante, se sorprendió a sí misma ansiando que Wells estuviera con ella. Por mucho rencor que le guardase, jamás lo privaría de la posibilidad de admirar una de las ruinas con las que había soñado toda su vida. Se dio media vuelta y rodeó uno de los grandes árboles. Había otra ventana, pero estaba rota y los fragmentos de cristal brillaban en el suelo. Se aproximó al hueco y se agachó para mirar adentro. La irregular abertura era casi lo bastante grande como para cruzarla. El sol empezaba a ponerse, y sus rayos anaranjados parecían proyectarse justo a través del hueco para iluminar algo semejante a un suelo de madera. El instinto le gritaba que se alejara de allí, pero Clark no pudo detenerse. Con mucho cuidado, para que el cristal no le arañase la piel, introdujo la mano por el hueco de la ventana y tocó la madera. Nada. Cerró el puño y le dio unos golpes. Al instante se elevó una nube de polvo que la hizo toser, pero parecía sólida. Se puso a pensar. El edificio había sobrevivido todo aquel tiempo. Seguro que el suelo soportaría su peso. Con cuidado, pasó una pierna y luego la otra por la abertura. Contuvo el aliento, pero todo siguió en su sitio. Al mirar arriba y a su alrededor, Clark ahogó un grito. Las paredes se elevaban por los 4 costados hasta converger en un techo situado a varios metros de su cabeza, más alto incluso que el tejado de los campos solares. La oscuridad no era tan cerrada como ella esperaba. Había ventanas a lo largo de la pared opuesta, intactas, que no se veían desde el exterior. Los rayos de la luz se filtraban por los cristales e iluminaban los millones de partículas de polvo que bailaban en el aire. Clark se puso en pie despacio. Atisbó una barandilla ante ella, a la altura de su cadera, que discurría en paralelo al suelo. Se hallaba de pie sobre un palco que daba un espacio enorme. Debajo, reinaba una oscuridad casi absoluta, seguramente porque gran parte del edificio había quedado enterrado, pero distinguía el contorno de los bancos. No se atrevió a acercarse a la barandilla para ver mejor, pero a medida que sus ojos se adaptaban a la oscuridad, empezó a distinguir otras formas perfiladas en la penumbra. Cuerpos. Al principio, se dijo que todo era obra de su imaginación, que la oscuridad le había jugado una mala pasada. Cerró los ojos y se reprendió a sí misma por ser tan mema. Pero cuando volvió a mirar, las formas seguían allí. Había 2 esqueletos tapados sobre uno de los bancos, y otro más pequeño que yacía a sus pies. Aunque no podía saber si alguien había tocado los huesos, se diría que aquellas personas habían muerto abrazadas. Intentaban conservar el calor mientras los cielos se oscurecían y el invierno nuclear se adueñaba del planeta. ¿Cuánta gente quedaría viva a aquellas alturas? Clark dio otro pasito adelante, pero esta vez
La madera emitió un peligroso crujido. Se detuvo en seco y empezó a retroceder muy despacio. Un fuerte chasquido rompió el silencio, y el suelo se desplomó a sus pies. Agitando las manos con desesperación, se cogió al borde del balcón justo cuando la barandilla y el suelo se precipitaban hacia abajo. Se quedó con las piernas colgando en el enorme espacio abierto, mientras los trozos de madera se estallaban estrepitosamente contra la piedra. Clark lanzó un grito agudo que se elevó hacia el techo y se extinguió. Uno más de todos aquellos secos fantasmas que aún perduraban entre el polvo. Sus dedos empezaron a resbalar. ¡Socorro! Recurriendo a todas sus fuerzas, intentó darse impulso hacia arriba, los brazos temblándole del esfuerzo, aunque los dedos no la sostenían. Se puso a gritar otra vez, pero ya no le quedaba aire en los pulmones, y la palabra murió en sus labios antes de que Clark se diese cuenta de que intentaba aullar el nombre de Wells.